Cordial saludo. Mi nombre es Ferney Caicedo Paneso, estudiante de agronomía de la UNAC en el SEAT Turbo. A continuación voy a hacer una breve explicación de este tema inicial, que es reconocer la microbiología y sus contribuciones a la agricultura sostenible. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la microbiología del suelo y por qué es importante. Entendamos el concepto de lo que es la microbiología. Decimos que la microbiología es la ciencia encargada de estudiar los microorganismos y cómo funcionan las bacterias. Los microorganismos son, como su nombre lo dice, son muy pequeños, que los podemos ver a través de microscopio. Son muy chiquitos, pero estos son muy importantes, y más en el tema de la agricultura. Más adelante va a aparecer la pregunta de que dónde los encontramos, pero antes de llegar allá quiero decir que estos los encontramos en cualquier parte de la Tierra. Nos los encontramos y ellos hace mucho tiempo están en la Tierra. Decimos que son importantes porque ayudan al mejoramiento de la agricultura y en general ayudan a recuperar los suelos que hayamos perdido o se nos hayan estado perdiendo por culpa de la utilización de agroquímicos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Hay una diferencia en que los procariotas son propios de bacterias. Suelen ser más pequeños y su estructura es bastante sencilla, y los procariotas son mucho más grandes o mayores, podemos decir, y contienen una serie de estructura citoplasma llamada orgánulos. Esa es su principal diferencia, que los procariotas son bacterias y son mucho más pequeños, y los procariotas son de tamaño más grande. ¿Cuáles organismos comprenden los eucariotas y cuáles comprenden los procariotas? Los microorganismos que comprenden las células procariotas son las algas, los protozoos y los protistas. Los hongos, y también hacen parte de esto las células, las plantas, y los animales. Los microorganismos que hacen parte de los procariotas son las bacterias y las archaeas. Estos son muchos más pequeños, son los que en realidad no podemos ver a simple vista. O no tanto ver, sino identificar a simple vista. ¿Cuáles son las 7 propiedades de las células microbianas? Bueno, primero el metabolismo. Son las que captan los nutrientes, los transforman y los expulsan nuevamente. Está la otra, que es el crecimiento y la evolución, que son nutrientes que se transforman en nuevo material celular para dar unas nuevas células. La diferencia, que es otra propiedad, en algunos se pueden transformar en nuevas estructuras como esporas. En eso se pueden transformar. Eso es una diferencia de las células microbianas. Comunicación. Las células intercambian entre sí mensajes químicos. Intercambio genético. Las células pueden intercambiar genes por diversos mecanismos. Motilidad. Algunas células son capaces de autopropulgarse. Entonces vemos que estas 7 propiedades dentro de las células microbianas son bastante importantes, porque cada una de ellas lleva a una decisión, a una labor muy importante dentro de la célula. Desde el metabolismo, que es como adquieren su alimento, por decirlo de alguna manera, hasta la mutilación, que es donde pueden procrearse, autopropulgarse.
¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Aquí hay varios aspectos o factores que afectan esta función, pero los principales que la afectan son el pH del suelo. Teniendo en cuenta el pH del suelo, podemos decir cómo estarían esos microorganismos y cómo se podría estar comportando. Teniendo en cuenta ese pH, también nos lo puede afectar la cantidad de sustancias químicas que le echemos al suelo. El contenido de materia orgánica, el tipo de materia parental. Cuando hablamos de materia parental estamos hablando de la roca madre, de la piedra. Entonces cada una de estas pueden ser factores que controlan la abundancia y diversidad de la población microbiana, de los microorganismos. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su hábitat? Se clasifican en tres, que son bacterias, arqueas y eucariotas. Las bacterias son procariotas unicelulares, y son muy pequeños. Los arqueas son también procariotas unicelulares y las eucariotas son todos los eucariotas. Hablamos al inicio de la diferencia de los eucariotas y los procariotas. Entonces los eucariotas son aquellos que nosotros podemos ver a simple vista. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? En la explicación de la primera diapositiva les di esta respuesta, pero bueno recordarla otra vez. Los microorganismos se encuentran en todas partes o en cada rincón del mundo, en todas partes, en cualquier parte del cuerpo humano, en los animales, en las plantas, en el suelo. Ahí están los microorganismos. Sabemos que hay diferentes tipos de microorganismos, porque hay unos que pueden ser benéficos y otros que no pueden ser tan buenos, pero cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Y siempre esos organismos benéficos atacan a esos que no son tan buenos, hablando del tema de la agricultura. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Pues se beneficia que actúan como bioestimadores, le aportan protección a las plantas, controlan plagas y enfermedades. Además, los microorganismos sirven para mejorar las condiciones de los suelos cuando han sido afectados por el uso agroquímico. Creo que me enfoco mucho en esta parte porque me parece que es como una de las más importantes. Yo sé que estando en el cuerpo es importante, pero desde esta parte del uso agroquímico son muy importantes y podemos capturarlos de una forma fácil. ¿Por qué es importante la bioremediación? Es importante porque utiliza microorganismos que ayudan a la desintoxicación del suelo y otros componentes en mejorar la calidad de producción y el ambiente. ¿Qué estrategias de bioremediación le llama la atención y por qué? A mí me llama mucho la atención la remediación pasiva, ya que los pueblos van a recibir una transformación natural por los microorganismos nativos, que pueden adquirirse en procesos fáciles y coberturas de suelo o montaña. Dentro de los microorganismos que pudimos ver en la tabla, hay un microorganismo muy importante que pues, a mí me parece que para la región escogería el Agrobacterium, que tiene que ver con el uso de los agroquímicos. Entonces, controlando los herbicidas como el glifosato, entonces este nos podría servir de mucho y lo podríamos capturar en nuestros territorios. Aquí podemos ver un pantallazo de lo que fue la comprobación en el Turnitin, el software Turnitin, del trabajo realizado. Las referencias bibliográficas del trabajo. Muchas gracias y espero para mis próximos trabajos pueda hacer uno mejor.